Hola a todos, hoy vamos a cocinar arroz con pulpo y sobrasada. Los ingredientes que vamos a necesitar son pulpo cocido, arroz, cebolla, ajos, una pastilla de caldo de verduras, pimentón dulce, perejil, azafrán, que es opcional, sal, aceite, tomate triturado y sobrasada o crema de sobrasada. Lo primero que hay que hacer es marcar las patas de pulpo con un poco de aceite en la paella. Como me adelanté y puse primero la cebolla, pues la aparto a un ladito y marco las patas del pulpo. Cuando el pulpo está marcado por ambas partes, lo reservamos y ahora sí, vamos con la cebolla. Le vamos dando unas vueltas para que se vaya dorando poquito a poco, con el fuego no muy alto. Y añadimos el ajo rallado. Cuando ya empieza a coger color, le echamos el pimentón dulce, lo removemos bien y enseguida echaremos el tomate para que no se queme el pimentón. Mientras el tomate se va friendo, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, compartas, que le des muchos likes a todas las recetas y ya sabes que no cuesta nada, es gratis y me ayudas un montón. Ahora cortamos las patas del pulpo a trocitos chiquititos y reservamos las puntas para adornar la paella al final. Cuando el tomate ya está frito, echamos la sobrasada o en este caso yo he puesto crema de sobrasada. La ayudamos a deshacer con la cuchara, vamos removiendo y aplastándola para que se deshaga y se integre con el sofrito. Ponemos un poquito de sal, no demasiada. Desmenuzamos una pastilla de caldo de verduras para darle más sabor. También serviría un caldo de verduras que tengas hecho en casa o agua sola, pero así de esta manera siempre le estamos añadiendo sabor. Lo mezclamos. Y ahora le añadimos el azafrán. Pero si no tienes o no quieres ponerle, no hace falta, porque como ves, de sabor y de color tiene suficiente. Ya podemos añadir el arroz. Lo voltearemos bien para que se impregne de todo el sabor del sofrito, con la sobrasada, el tomate. Lo dejamos un par de minutos. Y cuando vemos que ya está todo integrado, podemos echar el agua. El agua se lo añado caliente y a ojo. Lo dejo bien cubierto y si veo que es necesario voy añadiendo. Introducimos el pulpo que teníamos ya troceado y solo falta dejar que se cueza el arroz, unos 20 minutitos, 18-20, según el tipo de arroz que estéis utilizando. Vamos removiendo la paella sin usar la cuchara, removemos para que no se pegue del fondo. Y vamos vigilando cómo va de agua. Si añades más agua, que sea siempre caliente, que no pare la ebullición. Cuando el arroz ya está hecho, lo adornamos con la punta de las patitas del pulpo, unos trocitos chiquititos de sobrasada repartidos por encima y lo dejamos reposar 5 o 10 minutos. Mira qué pintaza tiene este arroz. Te animo a que lo pruebes y te animo también a que, si te gusta esta receta, le des like, la compartas y te suscribas a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis nuevas recetas y antes de irte, mira estas sugerencias. ¡Hasta la próxima!